¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo directo aquí de Madridismo al día. Hoy, 23 de junio de 2023. Voy a tener que poner otra vez el móvil para ver vuestro chat, porque básicamente vuelvo a tener problemas, ¿vale? Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Digo para poderos leer, porque de eso se trata, de que vosotros habléis y compartáis vuestras opiniones y yo os pueda leer, ¿vale? Así que nada, yo ahora esto lo arreglo. Estamos muy pendientes de Alex, ¿vale? Que va a entrar, Madridismo Duro, canal amigo de Madridismo al Día. Estamos pendientes, ¿vale? Va a entrar más o menos unos 10 minutos, ¿vale? Para que nos dé su punto de vista de todo el tema de Mbappé, de la última hora del Real Madrid. Vale, bueno, pues lo tenemos más o menos apañado esto. Yo tengo aquí el móvil para poderos leer. Y saludando, yo qué sé, si os apetece, que veo que vais entrando. No he programado el directo con mucho tiempo, entonces a lo mejor os pilla un poquillo por sorpresa. Pero bueno, cosas que pasan. En fin, Mbappé, ya habéis visto, PSG Community, ha dado la información exclusiva de 200 millones cerrado Mbappé Real Madrid, más 50 en bonus, los famosos variables, ¿no? Que dependen de objetivos y tal. Ya lo sabemos. Dani Sánchez, ¿alguna novedad? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bueno, mira, ha habido una información de Carpio por ahí, de marca, pero no me ha parecido realmente de mucho valor. Bueno, básicamente de lo que habla es realmente de que Mbappé no va a perdonar todo el dinero. Bueno, eso ya se sabe, quiero decir, el Madrid de alguna manera tendría que compensar la parte relacionada con la prima de fidelidad de PSG. Y esa parte que perdería, entiendo yo. Pero bueno, yo creo que el Madrid eso, mediante la parte salarial, lo puede prorratear, de alguna manera puede hacer ahí algún apaño. Modo opinión, ¿eh? Buenas tardes, ¿qué tal, hombre? Un medio francés hace un directo hoy. Sí, hoy PSG Community, estaros muy atentos a las 10 de la noche, ¿vale? 10 de la noche aproximadamente, estaros muy atentos porque va a haber un... ¿No? Sí, venga. Es que me está pasando Ana Paula Hola, el iPad, chicos. ¿vale? Para poner el chat. Es que tenemos un problema con el OBS. Pero bueno, nada que no se arregle con la tecnología, como diría Ancelotti. Eso es. Hola, Kike, buen día. ¿Qué sabes del fichaje de Mbappé, no? Pues lo mismo que vosotros ahora mismo. Yo voy mirando, aunque aquí ahora mismo puedo mirar poco porque si no pierdo, digamos, la perspectiva del chat. Déjalo así, cariño, está bien. Bueno, vale. Vale, es que no sé cómo me lo... Esta que no lo diga, hasta que no lo diga Fabricio no me lo creo, dice Álvaro. Bueno, es normal, es el confirmador oficial, ¿no? De casi, de los clubs. Chao, Ana Paula, es que se va con... Ahora está mi madre también ahí, que nos ha venido a ver. Mbappé... Joder, no, es que lo veo yo mejor con el móvil, Ana. Mejor que con esto. No sé por qué sale ese corazón todo el rato, macho. ¿Mbappé ya fichó por el Madrid o todavía no? Pues no es oficial. No es oficial, evidentemente que no es oficial, pero de eso se trata también, de si esta gente ha dado o no con la clave, ¿no? Buenas tardes, lo de Mbappé. A ver, lo de Mbappé. Le falta poco para hacerse oficial. Bueno, yo creo que no se va a alargar mucho el tema, la verdad. Sinceramente, no creo que se vaya a ir muy lejos. No veo yo que vaya a ir muy lejos. Buenas, que acaso hoy no salía el comunicado oficial, ya salió Iñaki diciendo que es mentira. ¿El qué? ¿El qué es mentira? ¿Qué ha dicho Iñaki que es mentira? ¿Qué ha dicho? Que es mentira. ¿En dónde lo ha dicho? ¿Dónde ha dicho Iñaki eso? Dice Reinaldo, ¿qué te parece Carleto manejando el ego de Mbappé? Bueno, Ancelotti tiene experiencia máxima, ¿no? Con jugadores de máximo nivel. Cristiano, Zidane, eh, Benzema. No debe manejarlo mal. O sea, no creo que sea un mal manejador de egos, Ancelotti. Mírate el minuto... Sí, bueno, ahora es que estoy con mi directo, lo miraré en otro momento. Pero te lo agradezco. En tal caso, vamos a ver cómo evoluciona todo. Puede ser que Iñaki tampoco lo sepa. Aquí nadie tiene la verdad absoluta. ¿Crees que los madridistas perdonen a Mbappé una vez que firme realmente? Pues sí, evidentemente. Porque el madridismo funciona como las personas.
pueden evolucionar, progresar, cambiar. Y sobre todo cuando ves, en este caso, que es un futbolista pues que ahora mismo es el mejor. Y si te puede dar ese salto de calidad, la gente lo va a perdonar. Quique, ¿y cómo razonamos que pudiendo ficharlo gratis? No, eso no. Gratis nunca. Gratis no viene porque tú le pagas a él. Jamás gratis. El concepto gratis hay que quitárselo encima, ¿vale? No existe eso. Concepto gratis no. Existe en este caso el pago como prima de fichaje y en concepto de comisiones o derivados a. Nunca sería gratis. En tal caso, adelántate a la situación del año que viene. Nunca esperes al año que viene. Esperar al año que viene. El año que viene pueden pasar muchas cosas. Hay que adelantarse. Un mal gasto de dinero para mi gusto, pero es un top mundial. Con todo el respeto, Orue, en este caso, menos mal que el Madrid piensa de otra manera. ¿Cuándo crees que se hará oficial? Pues yo, mi opinión como madridista, yo creo que en 2 o 3 semanas se va a saber si viene o si no viene. Formalmente. Buenas tardes. ¿Hay ya algo seguro sobre Mbappé? No hay nada seguro sobre Mbappé. Hasta que no sea oficial, no hay nada seguro con Mbappé. Real now Beisertaer. Bueno. Necesitamos un 9 esta temporada, así que no es una tontería pagar lo que vale Mbappé. Es que Mbappé es un 9, un 10, un 11, un 7. Es absolutamente todo sobre el terreno de juego. Hoy he colgado en Twitter, no sé si me seguís en Twitter. Mbappé este año ha jugado de delantero todo atacante. Ha atacado por todos los flancos, ha marcado goles por muchísimos sitios. No es lo mismo pagarle 20 kilos en prima de fichaje y contrato que pagar, hombre, si tú te piensas que es pagarle 20 kilos en prima de fichaje a Mbappé, pues creo que no estamos muy en la realidad. Mbappé te va a pedir en total más de 100 millones en primas globales. Eso, si me dices, oye, no es lo mismo pagar 100 y pico que 200 y pico, vale, pero ibas a tener, pero si pagaste 20 millones por Rudiger, que terminaba contrato. Los ingresos que generará a corto plazo cubrirá todo el gasto por grande que sea. No soy experto en economía, por lo cual no lo sé. Eso no lo sé seguro. Obviamente, para amortizarlo necesitas que te rinda durante muchos años. Y el momento es ahora. Para poder amortizar 200 millones, el Madrid seguro que tiene que tener un plan muy bueno. Porque no es nada fácil. No es nada fácil, digamos, amortizar ese dinero, incluso aunque sea Mbappé. Para el próximo año. Es que lo del próximo año, el próximo año, la vida en un año cambia mucho. Dice J. Martins que Mbappé viene sí o sí. Pues entonces no viene, Kike, así de simple. Que venga por amor al club después del feo que hizo. Bueno, eso no lo sabemos nadie. Todo lo que va a invertir, lo que recuperará en camisetas. Menudo es Tito Flo. Hombre, algún plan tendrá de marketing para amortizar. Estamos hablando de Florentino Pérez. No de, yo qué sé. Porque no hay ningún periodista que asegure nada. Pues no, pues hacen bien. Porque con Mbappé, bueno, los que lo aseguran son los de PSG Community, que esta noche van a hacer un espacio en la plataforma morada y donde yo estaré muy atento a ver qué es todo lo que comentan. Y yo a esta gente le daría credibilidad, no a 100%, pero parece que es gente que maneja buena info, por lo que he podido saber. Por lo que he podido saber, eso no quiere decir nada, por lo que he podido saber. Y aparte, pues coincidiría en lo que a mí me han comentado de Mbappé. Pero eso ya es otra cosa que yo tampoco le he querido dar, más allá que me lo dice gente con mucha confianza. Es un tema que yo nunca he querido vender, el tema de tener información de Mbappé, porque considero que es un tema demasiado sensible como para querer sacar rédito de alguna manera de él, ¿no? No, yo expongo, ya sabéis, chicos, los que me conocéis del canal, yo expongo lo que se va comentando por parte de periodistas, lo que se va comentando por parte de creadores, o que si Ramón, que si Guijarro, que si José Félix, que si PSG Community, l'Equipe, Le Parisien, lo que sea. Pero yo no me he querido meter en este lío porque no me interesa. No sé si esto es el que viene, pero viene. Yo siempre he sido más del 2024, pero es verdad que... es que si lo piensas, es que el Paris Saint-Germain está cambiando su política de club ahora mismo y no quieren pagar prima de fidelidad a un tipo que no va a renovar. O sea, un tipo que no valora renovar, no lo van a
Por muy Mbappé, se lo quieren quitar eso de encima. Muchas gracias, Diego. Fox Deportes también sacó la noticia. Fox Deportes, pero Fox Deportes mencionando. A ver, darme un momento, porque es que me está escribiendo... joder, está complicado. Alex, ¿me estás viendo? Tú estás en el grupo de Discord, tío. Tienes un grupo de Discord. Joder. Uf, no puedo moverme de aquí, tío. No puedo. No, la estoy liando pardísima. No puedo moverme de aquí, Alex. A ver, eso es. Ahí está. Sí, señor. Grande, grande. Máquina. Míralo. Si es que es un tío apañado. Tío inteligente. Un grande. A ver, te voy a poner 2 pantallas para que se te vea. A ver, madridismo duro. Póngame usted la cámara, por Dios. Espéreme, ¿sí me escuchas? Fenomenal, se te escucha, tío. Grande ahí, Hola, vamos. ¿cómo están? ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas, tío? ¿Cómo vas? Nada, aquí. Estaba terminando unas cositas, perdón. Nada, tío, Pero no pues te ya, preocupes. estamos al 100%. ¿Cómo va todo por USA? Muy bien, se vive bastante bien en verano. Fíjate que todo el mundo empieza a salir porque el invierno es duro donde yo estoy acá en Buffalo. Entonces, realmente todas las actividades empiezan en esta época y pues muy, muy bonito. Esplendoroso, como diríamos. Esplendoroso, me gusta esa palabra porque además, bueno, yo, ya sabéis, Madridismo Duro es un canal family de Madridismo al Día. Ya desde hace mucho tiempo Alex entraba con nosotros, él lleva contenido de actualidad del Real Madrid dentro de su canal Madridismo Duro en YouTube, ¿vale? Que os lo recomiendo 100%. Muchos de los que estéis aquí, que ya sois veteranos, lo conocéis, si no, suscribiros a su canal. Estuve viendo un short, tío, o un vídeo más o menos cortito, no sé si era un short, ¿vale? Pero tú estabas diciendo que no quieres hablar de Mbappé en él, ¿no? O sea, No, como... Claro, correcto. aquí vamos a hablar de Mbappé. Sí, ¿Sabes? no, sí quiero, o sea, contigo no tengo ningún problema de hablar de Mbappé. Lo que no quiero hacer en mi canal es hablar hasta que esté concretado. Sé que está muy cerca, o sea, bueno, hay muchas voces Sí. que lo dicen en comparación con otras que no. Creo que ya la mayoría ya están sobre esa línea de que va a venir Mbappé y yo también, siendo claros, lo espero y ojalá se concrete porque es un fichajazo, pero no me gustaría en mi canal hablar hasta que ya esté firmado o ya esté oficial, ¿no? Quieres darle Obviamente, como cautela, mucha cautela al tema. sí, expectante, realmente sé que es una información que se tiene que sacar. Obviamente hice un video antes para hablar del tema, diciendo lo que tiene Mbappé y lo que yo veo que le puede dar al equipo. Pero afuera de esto, realmente no quiero seguir el trending en mi canal, cuando menos. Sí lo hago en Twitter, sí lo hago en otros medios de comunicación, pero en mi canal quiero ser muy cauteloso. Está bien, sí, sí, no. Lo veo interesante. A ver, al final, yo creo que es un tema que lleva una corriente tan grande, un tsunami de emociones tan importante, que Sí. de alguna manera yo me veo abocado a tratarlo. No he querido llevar información propia, aunque me hayan contado cosas y tal, un poco por tu línea de sensibilidad también, porque es un tema tan duro, nunca mejor dicho, que, claro, hay que tratarlo con mucho cuidado. De igual manera, Alex, te pregunto cómo lo estás viendo, hasta qué punto consideras que el Madrid debe darlo todo. Bueno, ya viste PSG Community que dijo que son 200 millones de fijos más 50 variables, traspaso formalizado, a falta de oficialidad hecho, daban estas cifras. ¿Tú pagarías esto, no lo pagarías? ¿Tú eres de la teoría esta de, no, bueno, nos podemos esperar al 2024 tal? Porque es que yo me quito de esta teoría, tío, del 2024. O sea, yo lo quiero ya. Yo también. O sea, ya. Es que yo lo veo, Quique, como un tema de ahora o nunca. Si el Madrid realmente tiene la posibilidad de traerlo y sabemos que Mbappé no podemos confiar en él 100% en su palabra y en lo que nos dice, necesitamos realmente, si se abre la ventana de oportunidad, ir a por él, ya sea 200, 250. Sé que parece mucho, pero la gente no está tomando en cuenta todo lo que va a dar Mbappé a nivel de marketing, a nivel de venta de camisetitas, a nivel de patrocinios, a nivel de muchas otras cosas. Creo que esos 250 millones, si realmente llega a Mbappé, va a potencializar al equipo deportivamente primero, porque nos va a hacer contendientes a un triplete, a lo que Poder optar quieras a y más. todo.
Sí, sí, sí. Y con el equipo que estamos armando. Y luego me gustó mucho un video que tú hiciste exclusiva de Davis, que también complementa mucho la plantilla. Entonces, todos estos elementos me parece que juegan en eso de pago o no 250, me espero a 2024. Yo tampoco creo que el PSG se vaya a esperar al 2024. A mí me No parece parece. que esa no va a ser una posibilidad porque o renueva o se va. Y ahí es donde se tiene que agarrar el Madrid. Sí. Y Florentino obviamente está jugando sus cartas, no va a decir lo que va a hacer, está haciéndolo muy Está jugando al inteligentemente. despiste mucho mejor que en Exacto, otros momentos donde que se iba al chiringuito con el tema de tranquilo, tal, no sé qué. Vemos a un cierto, Florentino juguetón en el sentido de que te va diciendo lo de 2024, 2024 tal, pero por otra parte se va filtrando, se va filtrando y se va filtrando, que para mí es la clave de todo. A mí lo que diga Mbappé, con todo el respeto ahora mismo, me importa hasta donde me importa, que claro que me importa. Pero a mí exacto, mientras el Paris Saint-Germain no me niegue que tiene predisposición a vender a Mbappé, esa es la clave. ¿Cómo ha exactamente. cambiado la actitud del Paris Saint-Germain con respecto a hace 2 años? Cuando el Madrid le enviaba esas ofertas a última hora hasta 200 millones y PSG ni le respondió. La clave está en la actitud del Emir de Qatar. No de Nasser Al-Khelaifi, que no pinta nada, sino del Emir de Qatar, que siempre dice, perfecto, ¿tú no quieres ampliar el contrato? Te vendemos. Y obviamente tiene que ser una venta histórica. Venderlo como algo único. Sí. Único. Y para ellos 250 millones de euros representa, bueno, lo que es la venta, sería Más la venta importante. más importante de toda la historia del fútbol. Y yo creo que en ese momento se cae Twitter, se cae el madridismo. Yo no me imagino un madridista diciendo ya si estuviera armado y si estuviera ya firmado, no quiero que venga, porque sabemos lo que trae Mbappé. No hay nadie así en el mercado. Traigas a Vlahovic, traigas a Kane, No, al nigeriano Osimhen, Osimhen. Osimhen. Ajá, sí, el que tú quieras no te da ese salto de calidad que No. te da Mbappé. Y aunque nos dejó mal, nos dejó muy mal parados, por eso también no quiero tanto hablar en mi canal de eso, pero bueno, yo no niego la calidad de Mbappé, quiero que Sí. venga y quiero que en Madrid estén los mejores hoy y siempre. Ese es el tema, ¿no? Lo has dicho antes, el salto eh, deportivo y fuera de lo deportivo. Sería la llegada con todo el respeto para Vini, que se ha convertido en una imagen icónica, que además representa muchas cosas ya en el madridismo. No solo el mejor jugador de más talento, tal, sino que representa algo más. Pero es verdad que yo tengo que decir, viendo cómo funcionó lo de Hazard, por decir algo funcionó, que funcionó fatal, desde Cristiano, Ronaldo, no ha habido un movimiento parecido. Sería 14 años después ese movimiento absolutamente tsunami. Que de verdad Sí, hablas del que es número uno y que además es verdad que engancha a nivel de marketing, genera un boom descomunal. sí. O sea, impresionante. Sí, sí, y va a ser una pasada. Yo me imagino que ni siquiera el Bernabéu va a poder contener a toda la gente que quiere ver a Mbappé con la camisa del Real Madrid. La marca del Real Madrid con Mbappé se potencializa todavía más, siendo que ya somos el club más valioso del mundo. Ahora imagínate todo lo que vamos a ganar en un año con todo lo que hay alrededor de este fenómeno. Si simplemente ahorita que no está concretado, que es casi, bueno, no es un hecho, está muy cerca de poderse empezar a negociar de una manera oficial todo lo que se mueve en Twitter y en el mundo deportivo, en ESPN, en AS, en Marca, el Chiringuito, todos estamos hablando de esto. Pues es así, es Mbappé, el Claro, mejor. exacto. Ujú. Te iba a preguntar, porque claro, para pulsar un poquito, porque aquí hay gente, veo que en el chat sois de España, pero de un montón de lugares, de Estados Unidos incluido. Yo creo que hay gente aquí de USA. ¿Cómo se está viviendo todo allí lo de Mbappé? Porque a veces en Estados Unidos yo tengo un poco la sensación de que los temas futbolísticos pasan un poco de soslayo. Ahora, Sí. pues por ejemplo, Wembayama, ¿no? Que creo que es un nombre propio dentro de la actualidad deportiva dentro de Estados Unidos, es el gran nombre propio, y otras cosas, ¿no? Seguramente de béisbol, etcétera. Pero el nombre de Mbappé, yo creo que es tan bestia que seguro que allí también Ujú. se comenta, ¿no? Sí, sí, se comenta bastante con la gente que conoce el fútbol, que le gusta, como le llaman aquí el soccer. Es gente que sabe mucho, porque es gente que viene de Inglaterra, tengo también amigos españoles por acá, en Rochester, inclusive aquí en la ciudad hay mucho español, entonces es gente que sabe mucho de fútbol
y conoce el tema Mbappé, pero fuera de estos círculos un poquito reducidos, creo que la mayoría de las personas habla de fútbol americano, de básquetbol, de béisbol, pero yo me imagino que como ha estado creciendo el fútbol, inclusive la selección de Estados Unidos, en la zona cuando menos es la más importante, y bueno, pues yo que estoy con México, obviamente, pues lo tengo que reconocer, pero va creciendo poco a poco, las bases del fútbol se están haciendo. Están viendo también aquí hacer una escuela del Real Madrid, no es nada oficial todavía, pero ya están los contactos para eso. Entonces, si eso sucede, en la zona se va a hacer un hub del Madrid, ¿no? Va a ser un punto focal para el Madrid y se va a hablar mucho más del soccer, que creo que día con día está ganando más espacios en Estados Unidos. Obviamente en Latinoamérica es el deporte número uno en Europa, claro. Pero acá le queda tiempo. Le queda todavía, ¿no? Fíjate, tú que eres una persona que en tu canal le das duro al chiringuito, mucho, y bien fuerte. Eres, pues, de esos canales, ¿no? Yo digo, Shio Blanco, Madridismo Duro, Quillo con sus portadas, ¿no? Pero tú estás entre esos canales que, pam, pam, da buena cera, ¿no? Fíjate la que armaron, tío, ahora, sin llegar a Mbappé siquiera, ¿eh? La que armaron con Vinicius de por medio. Con ¿no? Esta situación donde, bueno, si llega Mbappé, cuidado con Vinicius, que pierde su sitio, su rol, pues lo que puede generar el vestuario. De verdad, en serio, que todavía ni ha llegado a Madrid. Ni ha llegado. Y ya queremos generar esa controversia entre Vinicius y Mbappé. De verdad, como si no hubieran convivido aquí grandes jugadores nunca y ha ido bien. Sí, yo creo que es el menor de los problemas de Ancelotti sería eso. O sea, tener a Mbappé es tener al mejor jugador del mundo. Y aparte Vinicius no siempre juega. Tenemos que, ahí te da una plataforma mucho más amplia de posibilidades en tácticas, inclusive en el lado izquierdo de delantero, que seguramente va a empezar ahí. Sí, pero claro. se puede mover, no está fijo Mbappé. Mbappé te jala mucha marca y luego imagínate ser un defensa y ver a Vinicius, a Rodrigo y a Mbappé viniendo hacia ti. No te quiero ni contar. Es Y que del eso... chiringuito sí le doy algo de seguimiento y también le damos mucho como bola, pero por la razón de divertir a la gente de madridismo duro. No es nada serio, yo Claro. siempre lo digo. El chiringuito, si quieres enterarte de algo, no es el lugar para verlo, no es el lugar para ir. Es simplemente para pasar un buen rato, para estar ahí tal vez sacando unas risas, pero fuera de eso, eso lo uso por eso y lo digo en cada video que los pongo. Pero bueno, hay gente ahí que sí vale la pena, como Juanma Rodríguez. Sí, Juanma Juanma, Rodríguez. Bueno, Juanma ya sabes que fue mi jefe en Es Radio. Sí, sí, sí. Sí, Juanma es el que a mí más me gusta. Hay gente muy analítica. Guti también está ahí. Diego pero yo Plaza. creo que Diego Plaza, ajá. Pero están por la plataforma que es el chiringuito, simplemente. Y creo que esas opiniones sí se pueden tomar un poco con más seriedad, pero los demás, híjole, Soria, Jota, incluso Roncero. Yo no tengo, fíjate, nada personal en contra de Tomás, pero tiene una manera de vivir y mamar el madridismo que yo, desde luego, estoy en las antípodas, estoy absolutamente en las antípodas de él. Mira, aquí Alejandro nos está hablando en el chat, que sois un montón, por cierto, muchísimas gracias, ya somos 160 personas en directo aproximadamente. J. Jordi diciendo que hay que vender a Vinicius, menudo personaje. Pero esto, chicos, nos viene muy bien, y os voy a decir por qué, y lo comparto contigo, Alex. Así está el barcelonismo. Quiero decir, así están. Tienen miedo, deportivamente hablando, a que pueda llegar Mbappé con Vinicius. Sí, totalmente. Eso como lo digieren ellos. Mal, muy mal. Porque saben lo que les puede venir encima. Lo saben perfectamente. Con todo el respeto deportivo que podamos tener al máximo rival que es el Barcelona. Pero es que un ataque Vinicius, Mbappé, Rodrigo, eso no lo hay. No lo hay. Por mucho me podáis poner el tridente, que yo me hacía mucha gracia, y yo respeto mucho a la afición Gunner del Arsenal, me acuerdo, ponían ahí Bukayo Saka, Gabriel Jesús y Martinelli. Digo, vale. O sea, a mí Bukayo Saka me encanta, me parece buenísimo. Gabriel Jesús, muy buen delantero. Martinelli, pues es que ha mejorado mucho, la verdad, en el perfil izquierdo. Pero, hombre, Vinicius, Mbappé, Rodrigo, tío... Quiero decir, es un ejemplo tonto, ¿no? Pero, hostia, es que sería... Es que desde la BBC,
Y desde también la MSN, hay que decirlo, que era buenísima. Pero desde la BBC, tío, o sea, no habría nada igual. No, no, no. Y además estás hablando del mejor jugador del mundo actualmente. Creo que no hay color. Si se tiene que traer y tenemos la posibilidad de traerlo, hay que hacerlo. Pero esas comparaciones de que tengas que sacar a Vinicius, creo que son complementarios. Creo que los mejores jugadores siempre pueden jugar juntos. No hay ninguna, hay un impedimento. Y yo creo que Vinicius inclusive le pregunta si va a decir que quiere que venga Mbappé. Incluso Rodrigo ya lo dijo. Y luego no te olvides de que el medio campo que estamos armando es un medio campo potentísimo. Para mí, el mejor que hay ahora en el mundo. Creo que la defensa y el medio campo están muy bien y solo nos faltaría esa pieza que es muy clave. Bueno, los laterales, obviamente, porque la gente me va a decir, no, los laterales, no te olvides de los laterales. Sí, de eso hablaremos, amigo. Pero Sí. quiero decirte algo. Me acuerdo, ¿te acuerdas el vídeo que grabamos hace como un año? Del tema de las posiciones. De las posiciones Sí. del Real Madrid. No me parece, te lo digo en directo así, pero yo quiero armar uno cuando ojalá se cierre lo de Mbappé. En principio será Mbappé y tal. Que hagamos un análisis de la plantilla. Un análisis rico, profundo. Y me acuerdo que lo hicimos en comparativa también con el Barça, ¿no? Si no recuerdo Sí. mal. Sí. Esa sería buena, ¿eh? Porque creo que el Madrid, de verdad, tienes razón, ¿eh? En el centro del campo está armando un equipo muy bicho, ¿eh? Ujú. Es que aparte de... Claro, es que lo de Mbappé es lo que te factura, porque al final tú, si el centro Sí. del campo no lo acompañas de un buen 9, de un delantero top y tal, pues te queda coja la cosa. Pero es que el centro del campo, amigo, tiene una pinta brutal. Sí, totalmente. Tienes a Jude que tiene mucha llegada, que seguramente lo van a poner de medio central ofensivo. Tienes a los recuperadores ahí con Tchouaméni, Valverde que es un sube y baja, Camavinga que se está convirtiendo, creo que va para allá del top 3 del mundo. Entonces, y son muy jóvenes todos, son muy jóvenes. Creo que el Barcelona también tiene buenos elementos en la media cancha, Claro. pero con tanta proyección, llegada y volumen de juego es difícil que se compare con lo que tiene ahí el Real Madrid. Y además que Modric y Kroos parece ser que se van a quedar. Entonces, la escuela que le van a dejar a estos jugadores, sobre todo a Jude, que empieza en esta temporada, pues va a ser muy grande, ¿no? Entonces, se va a poner... Dice por aquí Miguel López, no sabía que habías trabajado en Es Radio, hasta hace un año escuchaba, ¿no? Hace un año desde que inició escuchaba esa radio. Pues sí, estuve trabajando, empecé a trabajar en Es Radio en la final de la Champions del 2012. Bayern de Múnich, Borussia Dortmund, fue mi primer partido allí. Y estuve trabajando hasta el 2019. 2019-2020, estuve 7 años. Y en la etapa final coincidí con Juanma en el primer palo. Dentro de su programa estaba en el equipo de tertulianos. A ver, más cosas. Había leído aquí uno muy interesante. Hola, ¿cómo están? Dice Yaiko. Si Mbappé llega por fin al Madrid, me gustaría saber cómo los pondrá en la cancha a jugar Ancelotti, ya que Vini Junior y Mbappé juegan en la misma posición y le quitaría a ambos esa calidad. Mira, y ahora te paso la palabra, Alex. Mbappé ha jugado mucho por el perfil izquierdo, evidentemente es de perogrullo, pero os voy a decir algo. Si veis esta temporada del Paris Saint-Germain, decidme quién era el delantero referencia al Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé. No era Equitique, con todo el respeto, que jugó sus partidos y tal. ¿Quién era? Mbappé, ¿eh? Jugó con Neymar al principio de temporada. Messi detrás. Vitinha, Fabián, Soler, ¿no? O sea, yo hasta donde sé, y el Paris Saint-Germain, ya os digo yo que lo he visto este año, que lo he tenido que ver. ¡Ha jugado Mbappé delantero! Lo que pasa, claro, sí. O sea, Mbappé es un jugador capaz de jugar en el perfil de Vinicius, pero jugar por dentro también. Sí. No sé, y yo creo que problema, Vinicius yo tampoco le veo problema y en el París se intercambiaba en posiciones con Messi, con Neymar, porque tampoco son fijos. No es de que estuvieran... Tienen varios mapas de calor, no son jugadores tan encorsetados como Vini, que es un poquito... Sí. Y el fútbol moderno hay que recordar que es mucho de físico, es mucho de cuerpo y ahora de subir y bajar, de ayudar inclusive en defensa, de tener esa movilidad que antes los jugadores no tenían. Si vemos el fútbol de los 70s, de los 80s, son jugadores que estaban más posicionados inclusive en la cancha. Sí. Pareciera como un fútbol amateur, pero ahorita son balas, son atletas en todo sentido. Entonces,
Esto yo no veo como un impedimento para Ancelotti, inclusive sería una bendición para él porque ya también tienes a José Lu allá que si en algún momento se te cierra el partido, lo puedes Ayuda. meter con los centros que le van a llegar seguramente y este también es bueno para eso, ¿no? Para concretar las jugadas. He puesto un vídeo de los goles de Mbappé de esta temporada 22-23. Hombre, si veis los goles que mete Mbappé, hay muchos que los marca en perfil diagonal izquierda, pero hay muchos que los marca en zona de área de delantero buscando la espalda de los centrales, tal. O sea, chicos, en ese sentido, de verdad, yo lo veo un tema bastante estéril y de un recorrido bastante corto. ¿Mbappé puede jugar con Vinicius? Sí. ¿Mbappé puede jugar con Rodrigo? Sí. Mbappé, digamos, no va a generar un mejor fútbol al equipo. Pues sí, va a generar un mejor fútbol al equipo. Porque además creo que es un jugador que te mejora el ataque. O sea, es un... Porque eso también era muy importante, Alex. Mira, me ha venido esto porque la gente decía, no, porque Benzema se va, entonces el Real Madrid deja de facturar X goles. Vale, pero aparte de eso, es lo que Benzema te genera a nivel de asociarse, moverse, conectar. Exacto. Uh-huh. No sé. Si Benzema era más un 10 que un delantero centro. Si bien se convirtió en eso la temporada en la que el Madrid ganó la Liga y la Champions, que fue la pasada, si vemos su recorrido, Benzema era otro tipo de delantero. Tenía muchos recursos y por eso también podía facturar, pero no era un Ronaldo que llegara y pum, 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 ¿no? Que primero Ronaldo, recordemos, era más lateral izquierdo y se fue reconvirtiendo después de una lesión y acabó siendo lo que es, ¿no? Pero que no se nos olvide que Benzema siempre fue ese papel de asociación, visión de campo, te abro espacios, jalo marca. Claro. Nunca fue un delantero centro como un Convencional. Claro, convencional, sí, exacto. como un que. Claro, como... Sí, pero fíjate, Harry Kane, por ejemplo, es otro jugador que también sabe ahí maniobrar, estructurar juego, tiraba muy buenos pases a Son, por ejemplo, al coreano, el surcoreano. Me gustaba esa opción, pero claro, Mbappé, lógicamente, pues es que es el número uno, entonces ahí pues es que no hay debate. ¿Tú crees que lo de Harry Kane, Havertz y todo esto que salía, piensas que era todo, en plan, todo paja, que en realidad era humo, pero... y que en realidad pues el club sabía por dónde tal, o simplemente era real, era un tema que se estaba valorando, etcétera, y que surgió la oportunidad de Mbappé? Te lo digo esto más que nada porque surgen las teorías varias de, oye, lo de Mbappé está cerrado de hace un año, no sé qué, de hace un año. Y luego están otras de, no, bueno, Florentino pensaba que en 2024 es cuando podía atacar el tema, cuando terminaba el contrato y tal, pero ha surgido la oportunidad de 2023 y Florentino agazapado ha ido a por ello. ¿Tú qué piensas? Mira, yo pienso que Florentino en un momento llegó a hablar con Mbappé. Creo que Mbappé se acercó a Florentino para pedirle perdón justamente de lo que pasó. Y ahí Florentino le ha marcado una hoja de ruta a Mbappé. Y también Florentino es muy inteligente y ha jugado sus cartas y también ha hecho que estos rumores se alimenten, pero oficialmente nunca hemos sabido que el Madrid va por Kane o que va por este, va por lo otro. Simplemente el mercado o los insiders han hablado sobre estas posibilidades porque claramente como Kane queda libre, pues era una posibilidad. Como Simene también tenía la posición de salir, era una posibilidad. Vlahovic está mal en la Juve, era una posibilidad. Entonces el Madrid es tan grande, no olvidemos esto, que genera todo este tipo de rumores. Es normal. En cada verano lo hemos estado escuchando, hemos estado viendo que se genera uno y otro. Mi teoría es más por ahí. Creo que Florentino le está marcando la hoja de ruta a Mbappé. Le está diciendo, yo necesito que sigas diciendo que vas a estar en el Madrid, digo en el PSG, perdón, y esto va a abrir, como conoce también a los que están enfrente, pues sabe que no lo van a dejar ir libre por 0 euros. Entonces a mí me va a abrir la posibilidad de poder ir por ti. Y también viendo el mercado, el único que realmente está posicionado para ir por Mbappé es el Madrid, porque el City tiene sus problemas en la Liga Premier. El Manchester United apenas está siendo tomado por los jeques árabes, entonces no sabemos en qué posición y no sabemos también si Mbappé quiera volver a irse al mismo ecosistema, pero en otro equipo. Entonces son muchas variables que es o el PSG o el Madrid. Me parecería muy raro, has tocado un tema buenísimo que es el del United, con esto que surgió de la venta al hermano del emir de Qatar, precisamente.
Es que yo, Alex, no veo a Mbappé otra vez en una jaula de oro, pero con distinto amo. Exacto. Ya Mbappé creo que ha exprimido todo lo que es Qatar, con Mundial de Qatar, con los contratos y el bonus de fidelización este que cobró. Quizá, más allá de lo que dijo él públicamente, que era lo que tocaba decir a nivel de imagen en París con la afición, él en realidad pues pueda sentir que ya su etapa en un club de este perfil ha terminado y que ahora Ujú. toca hacerse mayor. Cuando digo hacerse mayor, a Correcto. ver, que se me entienda, que Mbappé ha ganado mundial, tal, o sea, ganó un montón de cosas. Pero hombre, él querrá optar a un balón de oro, querrá optar a ganar la Champions y no una. Quiero decir, que querrá estar en el Olimpo de los jugadores top. Y desde luego Cierto. en el PSG no lo va a conseguir. También hay otro ingrediente ahí. Creo que tiene alguna puja ahí con Haaland. Sí. Entonces, al haber visto que Haaland ganó la Champions, como haya sido, pues la ganó, pues bueno, él también quiere estar ahí. Y lo que ha ganado Mbappé ha sido a nivel de selección. A nivel de selección es un monstruo. Y la Liga Pero a de los nivel de Granjeros, clubes, claro. sí, 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 a nivel de clubes ya sirvió a su equipo, ya les dio lo que querían, que fue poner la marca del PSG a nivel mundial, que antes no la tenían realmente. Sí. Y también ha estado dándolo todo. O sea, cuando jugó contra el Madrid lo dio todo para eliminar al Madrid. No olvidemos eso. Ha sido muy profesional, ha sido un jugador que se pone el equipo en el hombro y lo saca de situaciones bastante difíciles. Que no pudo contra el Bayern, bueno, pues era porque sí había mucha diferencia de niveles. Y en Messi estaba ya cayendo mucho, que la gente no lo ha querido ver, pero si Messi no tiene todo alrededor de cara, es muy difícil que saque algo. Neymar para mí ya es un exjugador, etcétera, ¿no? Que el PSG también creyó que con todos estos cracks iba a poder dominar el mundo entero, tipo el City, pero necesita mucho más que tres grandes delanteros. Necesitas un elenco de jugadores de primer nivel que no tienen, necesitas no sé, tener ahí la cantera que te esté produciendo jugadores de media alta calidad, jugadores de segundo nivel que tal vez no sean protagonistas, pero que tengan un nivel top como jugadores y que te den Y algo una diferente. experiencia, y una Sí, experiencia como equipo top. O sea, porque es que al exacto. final el Real Madrid es que incluso en circunstancias donde no parecen las más clarividentes para poder optar a ganar una Champions o tal, son capaces de poderse estar ahí entre la creen de la creen, entre los grandes equipos. Y es que eso en París nunca lo va a tener, nunca lo va a tener el Paris Saint Germain. Además, de hecho, joder, si se está hablando incluso que ya poco a poco van a ir apartando capital, van a ir apartando dinero, o sea que van a ir ya, y ese dinero pues probablemente va a ir al Manchester United, que es una liga muy potente, que el Manchester United además sí que es un club con una tradición, con unas Champions, con Copas de Europa, tal, o sea, ya es otra cosa, es una de las aficiones. Además creo que el Manchester United en esta época de camisetas a nivel de marketing mundial, junto al Real Madrid y creo que por ahí andaba después el Barça, era de los equipos que más vendían. O sea, el Sí, Manchester al final era un club que ahí, pues, oye, pues tiene un histórico. Pero bueno, acuerdo. en fin, yo creo que lo de Mbappé se va a resolver en 2 o 3 semanas. Esto a largo plazo no lo metemos, ¿no, Alex? Esto a agosto no No, llega. ya. Sí, no, no. Y no llega por ninguna de las dos partes. Primero por el desgaste que tiene el Madrid y su afición, y además Florentino no puede ir de cara. Esta vez Florentino tiene que esperar, porque si no, nosotros como comunidad del Madrid vamos a decirle, bueno, otra vez fuiste por Mbappé, lo diste todo, te pintaron la cara, si es que no se concreta, ¿no? Entonces Florentino, un genio, el mejor presidente que hay en el mundo del fútbol. Y bueno, esa es la primera parte. Y la segunda, pues Mbappé ya vio que no le da el PSG. Entonces son dos ingredientes que al final crean la sopa perfecta para que venga al Madrid. Es que estoy viendo en el chat que habláis un poco de lo que es el clan Mbappé, el entorno Mbappé. Bueno, de Sí. Faisal Amari se ha dicho un montón de cosas, pero parece ser que lo último de Faisal Amari, por ejemplo, Ramón Álvarez de Mon en ese sentido fue bastante claro, pues que Faisal Amari casi como que está empujando a que el chaval salga, a que se llegue a un concilio, a un acuerdo con PSG, pero que la idea es empujar a que vaya al Real Madrid. Yo creo que al final los entornos que son muy peligrosos miran por su propio interés. Y quizá ya el interés antes sí que era Qatar, Mundial, el dinero, todo lo que era, ¿no? A nivel Mbappé, PSG. Pero ahora ya
tú analizas fríamente y es que ya han gastado todas las balas. Gastaron la bala de Macron, de Sarkozy, gastaron la bala del dinero, gastaron la bala del Mundial, de Qatar. Entonces, a nivel deportivo les prometieron Tchouaméni, Lewandowski, ninguno tal. ¿Qué le queda al PSG para que amplíe su contrato? Nada, pues entonces ya lo que te queda es venderlo. Intentar también vender mediáticamente, ¿no? La venta bien hecha, en el sentido de que van a poner de malo a Mbappé, van a intentar aquí cada uno defender lo suyo, ¿no? O sea, creo que es que al PSG, así analizándolo en frío, es que no le queda otra. Sí. Lo malo del entorno de Mbappé es que no lo vamos a traer acá. Y ya lo vivimos con Cristiano un poquito. Y el Barcelona lo ha vivido totalmente con Messi, que son entornos un poquito tóxicos, pero creo que el Madrid es tan grande que al final la gente se somete un poco a esto, ¿no? A lo que es el club. Yo eso espero, cuando menos. Y pues que todo vaya en la misma línea de cordura, de que si realmente no tiene otra salida Mbappé otra salida deportiva para poder brillar en el mundo del fútbol, pues se siga con esta idea y que también la familia lo apoye, porque eso fue lo que pasó el 2021, que realmente su mamá, que es una figura muy importante en su vida, pues movió un poco los hilos y al final jaló ahí eso y Macron y demás, pero creo que ahorita Mbappé es más maduro, parece ser más maduro, no sé, parece ser más maduro, parece que está sosteniendo sus convicciones de que quieres venir al mejor club del mundo, quiere ganar un Balón de Oro, quiere ganar todo con el Madrid y ese es su sueño, y si es así, pues adelante, bienvenido, pero tiene que mantenerse firme, porque en el momento que desfallezca o en el momento que cambie un poquito el discurso, esto del PSG lo van a volver a traer a donde quieren, ¿no? Que es realmente que renueve y que se quede ahí, pero pues también, si yo fuera Mbappé y fuera tan buen jugador y demás, viendo el elenco que tengo en el PSG, ya se me fue Messi, ya se me fue Neymar, me van a traer a Asensio, me van a traer a, no sé si a Osimhen, también están hablando de eso, o a Kane, Es que el pues proyecto... no sé si dé. Claro, es que ya no hay una sensación de un proyecto mega galáctico, de superjugadores, de hacer un proyecto súper fiable para poder optar a la Champions, que ha sido la obsesión de el emir de Qatar y de Nasser Al-Khelaifi. Claro, ya le van quedando cada vez menos recursos de convencimiento al Paris Saint-Germain y a Mbappé menos recursos de convencimiento a sí mismo de quedarse en su ciudad y quedarse en su país. Entonces, y además el PSG puede crear un proyecto alternativo en donde le dé a la cantera prioridad, en donde traigan talento tipo lo que está haciendo el Madrid, porque ellos ven en el Madrid que este proyecto sí funcionó con la Champions, la 14 sobre todo, cuando se fue Cristiano, y sí ha estado compitiendo a alto nivel, ¿no? Llega a semifinales cuando menos en Madrid. Entonces, pues mucho más de lo que ellos han podido hacer con toda la compra de jugadores, que salía venga, el otro, venga. Lo mismo el City, ¿no? El otro. En fin. Pero lo que pasa es que el City, al menos, y ahí en eso de los clubes estado y tal, que es una auténtica infamia, sí que por lo menos esta gente del City, los Citizens, sí que están haciendo ahí un proyecto consolidado a nivel deportivo, con una muy buena estructura, con una seriedad que el Paris Saint-Germain, obviamente, pues está ahora mismo años luz, ¿no? Porque el City sí que parece que hay en plenitud una estructura con Guardiola de por medio y una sensación de proyecto sólido. En cambio, el Paris Saint-Germain no es ni sólido ni tiene proyecto. O sea, es una sensación de despiporre, de anarquía incluso, ¿no? Un poco. Totalmente. Es muy tóxico. Hablabas antes del término toxicidad del entorno de Mbappé. Creo que también ese entorno tóxico de club intoxica todo. O sea, también eso hay que tenerlo muy en cuenta, muy en cuenta. Hoy se ha hecho oficial la renovación de Dani Ceballos. Bueno, a mí me parece un futbolista de mucha calidad. Pero es verdad que vamos a ver todo esto como se aglutina, ¿no? Dentro de un orden de rotación del centro del campo. El centro del campo es la madre del cordero. Quiero decir que ahora mismo 7 jugadores a expensas de Modric, que confirme el club su renovación. ¿Tú crees que Ancelotti va a darle un giro nuevo? Ahí hablas de Modric y es la clave. No sé si el Madrid sepa que ya se quiere ir o que está más cerca de irse y por eso renueve a Ceballos. A mí Ceballos primero me encanta. Es muy bueno. Sí. Es un jugador que desde el Arsenal lo sigo, es un jugador que para mí me parece fenomenal.
Tal vez no al nivel de un Camavinga o de un Jude, pero sí tiene lo suyo, no es mediocre tampoco. Entonces, que lo hayamos renovado no se me hace mal, pero todos los jugadores que están ahí en medio campo, a menos que metas a Camavinga de lateral izquierdo en muchos juegos, no me da el dibujo para tener a tantos jugadores ahí. Entonces eso puede ser un gran problema porque jugadores que podrían estar en otro equipo siendo titulares, casi todos esos que mencionaste, están en el Madrid. Entonces, ¿dónde los vas a poner? ¿Qué va a hacer Ancelotti? Y Ancelotti me da miedo porque hay ocasiones en que se inventa unas cosas que cuando vamos a jugar con equipos importantes o con equipos importantes de la liga, no sabemos ni qué esperar, ¿no? Entonces, eso esperemos que... Es complicado deducir algunas cosas con Ancelotti. Lo de Camavinga de lateral izquierdo, hombre, esperemos que Fran García dé ese paso, que yo es un chaval que confío bastante en él, creo que es un jugador que nos va a sorprender gratamente. Camavinga, si Fran García va bien la cosa ahí, y Mendy, si hay alguna esperanza de que recupere la forma y tal, yo creo que con eso Camavinga debe asentarse como pivote. Sí. O sea, a día de hoy es que Camavinga tiene que ser jugador de perfil titular. Totalmente. Intocable casi, diría yo. O sea, sí, donde pongas a Camavinga lo hace bien. Bueno, contra el City no lo hizo bien, pero es normal. El City tiene unos monstruos ahí en esa banda, entonces la explotaron y al final le salió. Y creo que Pep Guardiola, honor a quien honor merece, es un gran entrenador. Para mí es uno de los 2 mejores entrenadores que hay en el mundo. Pero fuera de cualquier situación atípica que sería Camavinga de lateral izquierdo, creo que debe ser titular. Entre Tchouaméni y él podrían disputarse esa posición. Y bueno, a ver qué pasa, porque yo sigo confiando en Tchouaméni. Hay gente que no en el Madrid, que piensa que ya se le fue un poquito el tren, pero para mí sigue siendo un gran jugador. Lo veo en Francia, solo necesita tiempo y casi siempre las primeras temporadas de los jugadores en el Madrid, sí, a menos que seas un Álava, que cayó parado, o un Camavinga, cuesta mucho. Entonces vamos a ver cómo evoluciona. Mira, con Francia estamos viendo mucho el doble pivote ahora de Camavinga Tchouaméni. Esto del doble pivote que en el Madrid en un momento determinado debería funcionar. Yo no descartaría que se den circunstancias para ese doble pivote. Ancelotti probó el 4-2-3-1 y con Youth un poquito más adelantado, Rodrigo derecha, Vinicius izquierda y con, pues eso, con la bestia, con el animal, con el elegido, con Mbappé de 9. Yo creo que podría ser pues un pedazo de 11 espectacular. Con Kroos, por supuesto, aportando sus cosas, Ceballos, Modric si se queda, tal, y Valverde, que vamos a ver cómo se sitúa también en el campo, que a veces yo creo que por la derecha también le gusta a Ancelotti. Es un tema, a Ancelotti le gusta meterlo de volante derecho ahí en el extremo. Ahí lo va metiendo. A mí no me encanta, pero... Ya, a mí bueno, tampoco, pero... Es que es verdad que si no... Es un poco lo que dices, ¿eh? ¿Cómo caben todos? No caben todos, es que es complicado. A ver qué dicen en el chat. Buenas tardes, Kike, dice Javier. No creo que paguen 250 millones sabiendo que el año que viene... Que no es a coste cero, Javier. El Madrid va a tener que pagar dinero. O sea, Mbappé o PSG. O sea, lo que paga es menos dinero. Pero además, con la diferencia de que dentro de un año... ¿Quién sabe? Dentro de un año no sabes qué va a pasar. Porque entre otras cosas, el propio jugador te lo ha dicho. Dijo en Telefoot, sus últimas declaraciones. Bueno, tal, no sé qué. Y bueno, vamos a ver porque en París ya sabemos cómo es un club como el PSG. Pueden pasar muchas cosas. Coño, lo que te está queriendo decir es que él tampoco sabe. Porque él es sincero en ese sentido. Yo si me quedo un año aquí, coño, imagínate que el PSG le da por... Me lo invento, ganar la Champions, que no va a ser, pero... Coño, no sé. O sea, quiero decir... No, hombre, sería traumático que 2 clubes estado continuos ganen la Champions. Sería terrible noticia, la verdad. Pero vamos, que yo lo de Mbappé... Es que, claro, es que el año que viene... Es que tampoco puede ser el año que viene. Si es que no. Porque es que el PSG no quiere eso. No. O sea, el PSG es... O te vendo o renuevas. Y si renueva, ya os digo yo que no va a ser hasta 2025. No. Va a ser una Renault de 4 años. En plan, una Renault tipo lo que quiere hacer el Madrid con Vinicius, que le quiere meter 4 años más. Sí, si renueva Mbappé y él lo sabe, es quedarse en la jaula de oro, ganar. Exacto. Es muchísimo, un punto decisivo en su carrera. Sí. Está en el momento de su vida. Mbappé no tiene 20 años, ni 19, ni 21. No. Mbappé tiene 25 años. Ya entonces, es momento. Es el momento de, siendo joven madurito, que digo yo, joven ya, eso, con un poquito de barbita por aquí y tal,
¿eh? Ya es el momento de dar el salto. Porque ya aquello de que Mbappé pensaba de... Bueno, pero el tren del Madrid todavía me va a esperar porque soy muy joven. Eso dijo cuando se fue del Mónaco a PSG. Que su padre Sí. Wilfred le convenció al final. Oye, hijo, que lo del Madrid ya vas a tener tiempo de cumplir el sueño del cómic. Vas a tener tiempo, tranquilo, como diría el presidente. Pero lo que pasa es que ya han pasado 5 años, 4. Bueno, 2018, 5 años. Fue aquella. 5 años. Sí, y yo no creo que Tiempo Florentino pasa. ya... Sí, sí, es esta, si no, hay que ir por Haaland o a ver quién explota. Otro best case que salga, otro gran jugador, porque esto es fútbol y de repente te sale ahí un... Oye, mira, pues mira, el Madrid miró lo de Hendrik, pues no lo sé. Te mira otras cosas, porque el Madrid al final es un club tan gigante, con Juni Calafat de por medio, que Sí. fíjate si es gigante, que el tío... ¿Has visto lo de Arda Güler, no? El jugador de Sí, Fenerbahce. sí, sí, Es un movimiento muy Calafat este, ¿eh? Es un movimiento... A ver, total. no digo que sea un desconocido, porque a mí me hablan maravillas de él. Yo no tenía ni puta idea, ¿eh? No lo conocía. A mí me hablan maravillas de Arda Güler. Mm. Pero vamos, que ni tú, ni yo, ni nadie ahora Ahora, mismo se nos ocurriría pensar en Arda Güler. sí. Ahí está. Trabajo Calafat. ¿A ti te parece interesante este tipo de movimiento, no? ¿O cómo lo ves? A mí me encanta, sí, sí, sí. Creo que es una de las filosofías que ha hecho el Madrid de las nuevas, con más interesantes, porque hemos traído muy buenos jugadores con Vinicius, con Rodrigo. Hendrik también tiene muy buena pinta. Y bueno, vamos a ver si primero se trae a Arda, ese es primero, porque hay varios ahí atrás de él. Es que creo que el representante es Deco, ¿eh? Pues puede, Así que híjole, esperemos que no haya ahí conflictos. Ya sabemos que Deco, pues obviamente, tiene mucha relación con Laporta. También os digo que Deco no es gilipollas. Si Deco le no, dicen, oye, ¿cuánto me vais a pagar a mí al jugador? Que yo me voy a llevar parte. Y el Madrid paga más, pues a lo mejor Deco dice, oye, yo soy muy culé, pero... que esto es... no, Pues ya no, está. para eso no hay colores. Exacto. Es negocio, es negocio. Eso Es negocio, es es negocio. negocio y ya Y la está. gente tiene que saber lo mismo con Mbappé, es negocio, no va a venir gratis. No, No va a venir. no, porque además el tema que está hablando mucha gente también, tío, tiene que ver con el tema de la prima de fidelidad que perdería de cara a la Ajá. próxima temporada, que el Madrid tendría que, de alguna manera, es lo que ha hablado hoy Carlos Carpio en Marca, el tema de que el Madrid o proporciona de alguna manera un equilibrio en la pérdida de Mbappé del bono de fidelidad, o Mbappé no vendría. Yo creo que el Madrid en eso, Florentino sería muy listo. No, muy listo, tampoco hay que ser un lumbreras, pero que yo creo que lo que haría es subir su salario en base con ese bono de fidelidad año a año. Es decir, ese bono, digamos, partirlo, dividirlo en partes. ¿No? Creo yo que sería así. Alex, ¿estás ahí? Se nos ha caído Alex. Alex. Bueno, se nos ha caído. A ver si le podemos recuperar. Alex, ahora sí. ¿Ya? Vale. Sí. Perdón, Nada, no sé nada. qué pasó. Sí, sí, sí. Hay muchas formas de que Mbappé sea compensado. Los derechos de imagen, los También. patrocinios que se le van a venir, porque no es lo mismo estar en el PSG que estar en el mejor equipo de todos los tiempos. Perdónenme porque hay gente del Barcelona acá, pero ¿Dónde en el chat dices? Bueno, yo he visto a uno que andaba un poco no. confundido con la realidad, Sí, pero sí, vamos, sí. tampoco. Aquí aceptamos a gente de todos los equipos, siempre y cuando sea con respeto. Vamos. Sí, lo mismo digo yo en mi canal. Siempre que sea con respeto, el Claro, debate está. hombre. Claro. Sí. Pero bueno, es que creo que Mbappé, primero en el tema del dinero, ya tiene todo el dinero para su generación, la que sigue, la que sigue, la que sigue. Estamos hablando de futbolistas que a los 23, 24 años, que ya no es como antes, en los 80, 70, 90 tal vez, un futbolista no tenía su futuro asegurado hasta los 29, 30 años. Sí. Por eso tienen las renovaciones tan amplias, de 4 o 5 años. En estas ocasiones los jugadores ya llegan con 24 años con su futuro hecho. Entonces vemos que muchos en el Madrid han venido perdiendo dinero de sus equipos en renovaciones con sus equipos o con otros equipos que los querían y que iban a pagar mucho más por ellos y iban a tener salarios más amplios. Pero Madrid sigue siendo un club de socios, entonces no te va a poder pagar lo mismo que esos equipos. Pero lo que sí te puede dar es una proyección deportiva fenomenal, brutal, muy potente, y también te puede dar los patrocinios y que seas Balón de Oro. Y Claro. eso casi ningún equipo te lo garantiza. Además, este es el único
que está obligado a ganar la Champions, la Liga, todas las competiciones. Pero y no Más ganar la Champions. Champions. No solo a ganar la Sí, Champions, porque esto yo siempre lo digo cuando pasó lo que ocurrió en la última. sí. Que es que tú veías a la gente y algún jugador. Ah, el año. En vez de disfrutar, tal. El año que viene a por la próxima, tal. Y así. O sea, es ese pensamiento de voracidad permanente. Total. Permanente. Eso es el Real Madrid. Cuando ganas, esto también creo que lo comentaba Ancelotti en uno de estos de corazón de la tal. Es un club en ese sentido único. De verdad que yo respeto cada cual es del club que es. Me da exactamente lo mismo. Pero ser del Real Madrid tiene unas connotaciones de exigencia que de verdad que no tiene nadie. Que no tiene nadie. No, porque el Barça, que sí, es la forma y el objetivo. Mirar. El Barcelona quiere lo mismo que el Real Madrid, ganar. Nada más que ellos edulcoran mediante el estilo y la forma, le intentan dar una dosis de grandeza a todo, absolutamente. El Barcelona este año ha jugado un pimiento al fútbol, con todo el respeto al mundo. El Barcelona ha jugado, bueno, en Europa ya hemos visto qué ha pasado. Sí, y en la Liga tienen a un diferencial que es Lewandowski. Lewandowski, que es un magnífico delantero. Negreirazos aparte, ¿han merecido ganar la Liga? Sí, pero han ganado una Liga desde el 1-0 en la mayoría de partidos. ¿Qué estamos vendiendo? Que este Barcelona ha sido un Barcelona pragmático, un Barcelona sólido, con momentos defensivos muy buenos de gente como Araujo, por ejemplo, de Ter Stegen, Valde, que ha sido una gran revelación, tal. Pero el Barcelona, a ver si es que yo me he perdido algo, y es que el Barcelona ha avasallado futbolísticamente. Que en el momento en el cual el Real Madrid le compitió un poquito normal, el Real Madrid le vapuleó al Barcelona de una manera sonora en la Copa del Rey. Y hablarme de la Supercopa de España lo que queráis, pero en lo que es el ras final de temporada, el Madrid le metió un meneo al Barcelona que ni se enteró. Ya cuando estaba a tope el Madrid y con otra situación diferente. Con una situación de estado distinta. Luego llegó el City, por supuesto, y es inamovible. El City fue tremendamente superior, no hay duda. Total. Fue el mejor de Europa, pum, pum, ya está. Y se dice, pero hombre, el Barcelona me lo estáis vendiendo como el Dream Team algunos. Si me estáis hablando del City, os lo puedo comprar. El City me parece un magnífico equipo. Pero hombre, el Barcelona, chico, no para hacer el ridículo en Europa, año tras año. No sé, hoy en día el City es el equipo a vencer. Claro, ciertamente. Hombre. Sí, como lo fuimos nosotros la temporada pasada, total. Pero lo reconocemos, ¿no? Se dice. Claro. No tapamos con un dedo, no pasa nada, ¿no? Y el Barcelona ganó muy merecidamente, pero también, como tú dices, que no nos vengan a vender el estilo que no existió. Y está bien, es válido, pero a mí lo que me molesta es eso, o sea, se puede ganar de muchas formas. Claro. Sí, en el deporte, al final lo más importante es ganar. En el deporte profesional, no en el deporte amateur, de niños, no. En el profesional vienes aquí a poner en el escudo estrellitas, etcétera. Y como lo logres es muy válido, porque es muy difícil lograr una liga, es muy difícil, extremadamente difícil una Champions. Pero bueno, si le quieres quitar valor, con tú mismo diciendo que lo único que importa es el estilo, le quitas tú mismo el valor a tu equipo. Claro, y es que luego es un poco contradictorio. En esto Guardiola también, porque es Gen Barça, son un poco contradictorios cuando en la final de la Champions el Inter perfectísimamente pudo ganar, igual que el Liverpool al Madrid en la final anterior. Pero, claro, Guardiola ya aquello de la forma, la manera de jugar que te lleva al éxito. No, cuando tal, aquí hay que ganar, punto. Claro, hay que ganar siempre. Porque eres el City, te han metido más dinero que a nadie. Tú tienes que ganar, es tu obligación. Porque tienes a los mejores jugadores y tienes muchísimo dinero y capital invertido en tu plantilla. Lógicamente, que por cierto, lo de este año del City va a ser una locura. Kovacic, Declan Rice parece que está a puntito de caramelo. Magnífico pivote para mí del top 5 dentro de los 5 de Europa. Buenísimo. Lo que te rondaré, ¿eh? Ojito. Ya tienen a Haaland, ya tienen... Sí. Pero yo creo, mira, fíjate lo que te voy a decir. Yo creo que si nosotros incorporamos... Bueno, Davis no esta temporada, desgraciadamente. Lo de Davis parece ser, tal y como comentó Guijarro, que cogí la info de él, de Antonio Guijarro, es o este año o el que viene, pero que estaría cerrado. Entonces, pues vamos a ver, yo no creo que vaya a venir este año. Ya con toda la panoja que se va a meter a Mbappé, yo creo que ya el dinero ahí... 24 hablamos. Sí. Pero creo que el Madrid es la pieza que más necesita es esa. Y la confianza que le daría a los que están atrás de Mbappé en las líneas media y defensiva sería brutal, porque
sería como ver a Ronaldo, que abría todo el panorama, ¿no? Y creo que inclusive más que Ronaldo, Mbappé tiene movilidad fuera de este mundo. Ronaldo era un fuera de serie, pero en otros sentidos. En empuje, en liderazgo de campo, Bueno, yo no había visto nunca un jugador que transmitiera tanto en el campo con los demás, ¿sabes? Ujú. O sea, que todo estaba mal y tipo Sergio Ramos en algún momento también. Eh, Y creo que tengo que ver a Mbappé en ese Bueno, ya Mbappé tesitura. ya le he visto en eso. Yo Mbappé lo vi Sí, en el Mundial, en la final. tienes razón. Mbappé con una Argentina que te estuvo avasallando, muy superior a Francia. Cogió el tío y empezó a tirar del carro al margen de penaltis, con el golazo que marca en esa jugada con Marcus Thuram. Jugador, a mí me parece un futbolista, Excepción. a mí ahora mismo me parece el mejor jugador del mundo, vuelvo a decir, es decir, También más para mí. allá de Haaland, de Vinicius y tal, yo lo digo claro, a mí me parece el mejor del mundo y esperemos, chicos, esperemos que... Uy, la que estoy armando ya. En cuanto me he salido Sí. Espérate, del Discord. Vale. Nada, que veremos qué es lo que pasa con Mbappé. Vamos a estar súper pendientes. Lo que os hemos dicho Alex y yo creo que de aquí a 2-3 semanas se va a ir la cosa, no más. Creo que el deadline va a ser el mes de junio, o sea, de julio, perdón, principios de julio. Y veremos cómo termina la cosa. Ojalá que venga, porque Ojalá. entonces ya seríamos obviamente el candidato para mí número 1 a todo. Mbappé es que te cambia Sí, la historia totalmente. Por mucho, sí con te todo el cambia respeto al todo. City, y que el City es un equipazo, pero yo creo que con Bellingham y con Mbappé es que el salto que da el Real Madrid más lo que ya tenía, es verdad que hemos perdido a Benzema, pero no era el Benzema tan prime. Creo que damos un salto muy importante. En fin, querido Alex, madridismo duro, un auténtico placer, macho, haberte tenido aquí Gracias, hermano. en el canal. Ya sabes que es tu casa, para cuando quieras, vamos hablando. Y nada, que tenemos pendiente, entre otras cosas, hacer, entre otras cosas, el vídeo de comparativo de Madrid-Barça, o uno analizando, que también está muy bien, de la plantilla del Real Madrid, tal y como se configure, como lo vemos, pros, contras, tal, qué 11 pondríamos. Creo que de ahí puede salir algo muy bueno. No, sí, hay que esperar a que se dé todo lo de Mbappé, que ya se resuelva. Exacto. Y con todo gusto hacemos esa comparativa que me gusta bastante. Y también tienes que venir al canal, ya toca. Pues cuando me digas, agendamos horario, tío, y lo miramos. Yo encantado. Me Encantado. encanta. Así A que mí también me nada, gusta. chicos, que un placer a todos los del chat, que os he visto muy activos. Estoy mirando aquí en el iPad. Habéis estado a tope. Montón de gente, casi 200 en algún momento. Picos muy buenos. Muchísimas gracias por vuestra confianza. Y nos vemos en el próximo vídeo.